Buenas noches, hermanos. Bendición de Dios. La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta tarde de enseñanza, a esta reunión que como iglesia, la Iglesia Tabernáculo en la Roca, cada semana tiene 3 tipos de reuniones. Teníamos 4 cultos. Los domingos teníamos 2 cultos, mañana, tarde. Y los martes nos dedicábamos a la oración y nos dedicamos a la oración e intercesión. Los días jueves, como este, Dios había señalado que fuese de enseñanza, en donde podamos estar ayudando a la iglesia a tener un alimento sólido, pero para verdaderamente funcionar como hijos de Dios. Así es que sean todos bienvenidos, vamos a orar y que el Señor sea tomando. Acuérdese que Dios es el dueño de la iglesia. En la mañana estaba yo escuchando unas alabanzas y hay un grupo que le dicen bienvenido Espíritu Santo. No, mi hermano, al Espíritu Santo no le podemos dar la bienvenida. ¿Por qué? Porque Él fue el enviado, el Espíritu Santo fue el enviado por Jesucristo para que ayudara a la iglesia, para que, fíjese el proceso que hace el Espíritu Santo. Entonces, no le podemos decir bienvenido Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que lleva a cabo todas las órdenes e instrucciones de Jesucristo. Y bueno, también se oye como bienvenido, Señor Jesucristo. Está mal. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, Jesucristo, es el dueño de la iglesia. Entonces, ¿cómo le dices tú bienvenido a quien es el dueño? Si es el dueño. Cristo es el dueño de Tabernáculo en la Roca. Aleluya. Cristo es el dueño de esta casa de oración. Y bueno, esta es la enseñanza que venimos años, 19 años, ya estamos por cumplir 20 años como iglesia. Mira, no contamos los años, no celebramos aniversarios. ¿Por qué? Porque eso no está en la Biblia. Pero yo cuento solamente del tiempo que Dios nos levantó a la fecha, como para recontar cuánta gente no ha pasado por las filas de Tabernáculo. ¿Y cuánta gente no ha escuchado la verdad? Pero cuánta gente al escuchar la verdad y no les gusta, se van. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad te hará libre. Y bueno, ¿qué entendemos en ese versículo? Te hará libre para seguir conociendo a Cristo. Pero muchos no entienden eso. Piensan que son libres para hacer lo que quieran, para vivir como quieran, para acomodarse como quieran, y no. Mira, iglesia, para eso está esto que se llama Biblia, palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Toda en conjunto se le llama ley. ¿Por qué? Porque tiene mandamientos. Y cada mandamiento, en conjunto, todos los mandamientos son ley. Y esta ley, dice la Biblia, que es la que convierte el alma. Entonces, ¿sabes? Cada mandamiento tiene el único propósito de convertir nuestra alma. Así es que, iglesia, necesitamos de Cristo, necesitamos de la palabra. Cristo es el dueño. No le estamos haciendo ningún favor a Dios con ser parte de su iglesia. No. Él nos redimió, nos compró, nos salvó, nos sacó del lodo cenagoso, pero tenemos un propósito. Más bien tenemos 3 propósitos como iglesia. Y uno de ellos es que seamos habitación. ¿Entiende?
Dios quiere que como iglesia seamos la habitación de Él. El otro propósito es que seamos propagación, o sea, que nos propaguemos, que otros conozcan de Cristo Jesús. Y hay un tercer propósito. Y mira, es que Dios quiere revelarse a sus hijos. ¿Cómo se revela si no es a través de la palabra? Así es que, iglesia, bienvenida, bienvenido seas tú a la casa de Dios. Tú eres parte de esta familia. Así es que despójate de todo cansancio, de todo aquello que está persiguiendo tu caminar en Cristo Jesús y dile: aquí estoy, Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Por tu amor, por tu bendición, por la grandeza de tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Porque eres hacedor de maravillas, porque eres el gran yo soy. Señor Jesucristo, aquí estamos como iglesia. Sí, Señor. Padre, gracias por todos los hermanos que se conectan de diferentes partes de México, Señor. Sí, Señor. Bendícelos, enriquécelos con tu presencia, que todos podamos entender los tres propósitos. Somos tu habitación, estamos creados para propagar y estamos creados para que tú te reveles. Revelación, Señor, a nuestra vida. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Oramos en el Espíritu, Señor, como tú nos has enseñado en tu palabra, para que se establezca lo espiritual a lo espiritual, en el nombre de Jesús. Eikera manandaya rabastey arandiriri andai tarabarastai turi. Era ketora barandaya ramandari miriastai arandara basti turi birikandara barabara. Eyarandaya rabarastei tora baranditi ribiribiriastai turi. Amaya ramarajiri riri andara bastai turi birikandara barakaturi. Maya ramara yaramastei tora barasti turi biriandara barabastai turi. Embaya ramara yandaya basti ribaya rando turi biriandara bayasai. Esoyoro soyoro siri biriandara babarabastai. Padre, establece tu reino, Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en esta tierra. En cada lugar donde tú levantaste una iglesia conforme a tu corazón y conforme a tu voluntad. Padre, todos tus hijos, los que han sido llamados, Señor, recuerden esto. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero tú no escoges, Señor. Tú esperas a que nosotros tomemos decisiones correctas, Señor. Gracias te damos por el poder de tu palabra, por el poder de la unción, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Aleluya. Iglesia, vamos a cantarle un canto para que nos prepare a esta palabra. Y voy a ir metiendo cantos en medio de esta enseñanza. Dios te bendiga. ¿Tienes algún problema? Dale la gloria a Dios. ¿Tienes alguna necesidad? Dale la gloria a Dios. ¿Estás pasando por algo difícil? Alábale. Mira, Él tiene control de lo que está pasando. Pero cuando tú se lo confías, Él va a actuar. No temas. ¿Algún dolor en tu corazón? Entrégaselo a Cristo y Él puede sanarlo. Vamos a cantarle, iglesia, en el nombre de Jesús. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Eres poderoso, Señor. Gloria a tu nombre. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaremos.
Gloria al Señor. Qué bendición. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo número 19. Vamos a comenzar con este versículo, amada iglesia. Qué grande Dios tenemos, que pensó en ti, pensó en mí, pensó en toda la humanidad, pensó en todos los hombres, en las mujeres, en todos. Fíjate, Dios pensó en toda la humanidad antes de que existiera. O sea, antes de que naciéramos, Él ya había pensado en nosotros. ¡Qué maravilloso Dios! Y bueno, ¿qué hizo el Señor al pensar en nosotros? Fíjate que Él diseñó un plan. Este plan se llama salvación. Aleluya. Entonces, como sabía que el hombre no podía salvarse por sí mismo, tuvo que diseñar este plan bendito que tiene que ver con salvación, la salvación de tu alma. Pero mira cómo dice Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Aleluya. Teniendo este sello. ¿Cuál es el sello de Dios? Conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Y tú te preguntarías, ¿cómo conoce el Señor a los que son suyos? Por la obra de salvación que ya hizo en ellos. Es una obra de salvación, nos salvó, nos redimió. Hermano, dice la palabra, conoce el Señor a los que son suyos. Muy bien. Eres de Cristo y todos dicen amén, amén, amén. Muy bien. Sigue con la lectura. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Entonces, podemos preguntar, ¿eres salvo? Sí, gracias a Cristo. Gracias a Dios somos salvos. Muy bien. ¿Cuál es la instrucción que Pablo está dándole a Timoteo y a la iglesia que él pastoreaba? Y les dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca Sí, amén. el nombre de Cristo. Hermano, ¿cuáles son las instrucciones? ¿Qué es iniquidad? Mira, voy a definirte lo que es iniquidad. Iniquidad es injusticia. Ve armando tu vida para que pongamos atención. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Muy bien, Él ya te compró, ya te salvó. Voy a estar dando el estudio de lo que es verdades de salvación. Ya la iniciamos hace varios jueves. Pero hoy el Señor quiso que comenzáramos con este texto. Apártese de iniquidad. El que es salvo, el que tiene salvación, debe de tener cuidado con la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Injusticia. Hermano, todo lo que hagas debe ser caracterizado porque es lo justo, no lo injusto. ¿Qué es lo justo delante de Dios? Fíjate, a Jesús lo querían probar y lo querían prender para ver qué tal, ¿verdad? Y fíjate, se acercan los fariseos y le dicen, Señor, ¿debemos pagar impuestos? ¿Verdad? Y entonces el Señor muy sabiamente les dice, a ver, ¿qué hay en tu moneda? A ver, muéstrame una moneda que tienes por ahí, ¿verdad? Y le sacan la moneda y dice, ¿de quién es esta figura que está en tu moneda? Del César. Muy bien. Fíjate cómo dice Dios, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Eso es lo justo. Un cristiano, cuando vive fuera de iniquidad, debe ser justo. Es decir,
no puede vivir en injusticia. ¡Qué bendición es tener a Cristo, hermano! Entonces, un cristiano debe pagar impuestos, muy bien, pero también debe darle a Dios. Esto fue lo que enseñó Jesús en el Nuevo Testamento. Hermano, entonces todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Lo que es injusticia. Cuidado, iglesia, cuidado de que estemos caminando en injusticia. Tú le das, por ejemplo, ahorita me recordaba algo. ¿Tú pagas tu luz? Sí, para eso hay un recibo. Ay, no, yo estoy colgado porque, pues bueno, es que me dijeron que me colgara. Cuidado. Nosotros como cristianos debemos de pagar los servicios. Sí. ¿Cuáles? Luz, agua y todo lo que tú adquieres debes de pagarlo. Eso se llama justicia, lo justo, hermano. Fíjate cómo Dios, Jesucristo, no entraba en tantos detalles, nada más le decía, mira la moneda, ¿qué hay en tu moneda? ¿Qué figura es? La de César. Dale al César lo que es del César, cumple con lo que tienes que cumplir, pero también dale a Dios lo que le corresponde. Aleluya. Cristianos que no le dan, que no son obedientes al gobierno y que no le dan a Dios, ¿en qué están viviendo? En iniquidad. Esto es lo que me enseña la palabra de Dios, amados hermanos. Entonces, voy a ver varias porciones. Proverbios 22:8. Porque, mira, estoy iniciando. Esta es la introducción para entrar a ver lo que tiene que ver con salvación. 3 obras que tienen que ver con salvación. Pero al rato va eso. Vamos a Proverbios, capítulo 22 y versículo número 8. Fíjate bien, Proverbios 22:8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. A ver, ¿qué te dice entonces Proverbios? Que la iniquidad es parecida, hermano, ¿a qué se parece? A la insolencia. ¿Sabes quién es un insolente? El que se rebela. Hermano, el que tiene rebelión en su corazón. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, conoce el Señor a los que son suyos. Muy bien, los que son suyos deben apartarse de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Injusticia. Iglesia, siempre debemos hacer lo justo y lo correcto delante de Dios. Hermano, ¿qué es la iniquidad? También es una ofensa a Dios. Es cuando nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro pensar son una ofensa a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque no están conforme a la palabra. Vamos a ir viendo otras porciones más, hermano. Ahí mismo en Proverbios 24, vamos al 16, 24:16. Dice la palabra, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Fíjate de lo que habla la palabra. Puede que a veces te equivoques, sí, pero un justo, alguien que ha sido justificado, se vuelve a levantar. ¿Qué quiere decir? Corrige lo que está haciendo mal y se levanta, se endereza y hace lo que Dios le está pidiendo. Amén. Mas los impíos caerán en el mal. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto de Timoteo? El que invoca el nombre del Señor no debe tener iniquidad en su vida. Aleluya. Entonces debemos de ser muy, muy, muy firmes cuando nosotros leemos porciones en la palabra de Dios, amados hermanos. ¿Qué más es iniquidad? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué suele haber ofensas contra Dios? Alguien pudiera decir, pero es que no me di cuenta. Bueno,
Dios disimula cuando tú no te das cuenta. Pero también, cuidado, iglesia, porque a veces nos queremos justificar porque decimos, es que yo no sabía, ignorancia. Pero ¿sabes qué también la ignorancia? ¿No podemos quedarnos en la ignorancia? Tenemos que buscar aprender. Entonces, también la ignorancia puede ser una ofensa a Dios. Porque no haces nada por aprender. La iglesia no hace nada por decir, bueno, Señor, dime qué es lo que quieres que haga. Hermano, a aprender, salir de la ignorancia. Bueno, y entonces, esta ofensa que es contra Dios, en ocasiones puede estar fundada por un desconocimiento. Desconocemos, ignorancia, lo que dice la Biblia. Pero otras veces, estas ofensas, hermano, son un rechazo de sus leyes. Y ¿sabes cómo dicen muchos hoy en día? Estamos en la gracia. Y piensan que estar en la gracia es vivir como quieran. Y no. Gracia es la ayuda de Dios para hacer las cosas bien, apoyados en los mandamientos de Dios. Entonces, estas ofensas, recuérdalo, pueden estar fundadas en desconocimiento, ignorancia, pero también porque a veces rechazamos las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, dice el Señor, el que es salvo, apártese de toda iniquidad. Hermano, ¿qué es iniquidad? Cuando tienes un patrón de vida, un patrón de conducta, pero que no está regido por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tienes un patrón de conducta porque así te enseñaron tus papás? Porque así lo aprendiste en casa, porque así lo viste aquí, Pero cuando vas a la palabra de Dios y ves las riquezas de lo que Él te enseña, dices, ¡wow! Dios quiere que yo viva así. Y entonces cuando Dios quiere que vivas así, dejas lo que está. Mira, vamos a ver ejemplos. ¿Por qué Dios llamó a Abraham de la tierra donde vivía y lo sacó de ahí? En Génesis 12 dice que Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué le estaba diciendo? Salte del patrón de conducta que hay en tu tierra y de tu parentela. ¿Sabes que Abraham era idólatra? Sí. Por eso Dios lo sacó de ahí, de ese lugar donde vivía, y le iba a enseñar un nuevo patrón de vida. Mira, iglesia, hay muchos textos que te pueden ayudar a todo esto. Ahorita no me voy a meter en estos porque quiero darle lugar a lo que es la enseñanza. Estoy introduciendo solamente. Entonces, ¿qué es iniquidad? Cuando tienes un patrón de conducta que no está regido por la palabra de Dios. El cómo piensas, el cómo sientes, el cómo actúas, el cómo tomas una decisión. Hermano, iniquidad es tener un patrón de conducta que no ha cambiado, que todavía está ahí. Mentir, robar, ofender, lastimar. Y bueno, a veces decimos, pues es que él empezó. Ah, cuidado. La palabra de Dios, te lo he dicho, es rica en enseñanzas. Iglesia, ¿por qué comienza? ¿Por qué el Señor dice, comienza con este texto? Mi pueblo tiene que estar apartado de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad, hermano? Es una condición de no ser recto. Es cuando la condición de vida no es recta, no estás haciendo lo recto delante de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra? Lo que es correcto, lo recto. Sí. Entonces, hermano, iniquidad es la condición de una persona, pero no es recto en todo lo que hace. Ya te lo dije, puede estar mintiendo, puede estar robando, puede estar usurpando lugares.
Mira, hoy en la mañana escuchaba que 2 hombres se disfrazaron de ancianos. ¿Para qué? Para que los vacunaran ya. No sé si tenían miedo o qué. Y fíjate, entregaron documentos de sus padres respectivamente. Se pintaron canas, se pusieron lentes oscuros, se pusieron gorra, ¿verdad? Y fingieron que eran viejitos. Pero, fíjate bien, cuando alguien engaña, pues tiene que haber algunas señas de que están haciendo las cosas mal. ¿Sabes dónde terminaron? En la cárcel. Ahorita están en la cárcel, vacunados, pero en la cárcel. ¿De qué les sirvió? Porque la condición de ellos no es recta. Eso es iniquidad, iglesia. ¿Qué quiere Dios de ti y qué quiere Dios de mí? Apártate de toda iniquidad. Amén, Señor. Estas son las instrucciones de Dios que están en 2 de Timoteo 2:19. Fíjate que iniquidad es una condición interna dentro del corazón del hombre. Hermano, Dios ya nos salvó. Aleluya. Si ya nos salvó, no podemos seguir viviendo en iniquidad. Y para esto vamos al estudio de esta tarde, hermano. Estamos ahorita aprendiendo lo que es salvación, verdades de salvación. Hermano, ¿sabes que solamente vamos a repasar, porque esto tú ya lo sabes, 3 conceptos que son las 3 obras de salvación en las que Dios trabajó en tu vida y en mi vida? ¿Verdad? Esto, hermano, viene a ser como leche espiritual, ¿eh? Es para los que recién se han convertido. Vamos a ver qué dice la palabra en 1 de Pedro 2:1. Hermano, ¿cuánta iglesia sigue siendo bebé? ¿Por qué? Porque todavía le tenemos que dar lechita para que entiendan lo que es todo esto. Y ya no, solo vamos a repasar, hermano. 1 de Pedro, capítulo 2. Hermano, ¿cuánto tiempo llevamos ya en pandemia? 1 año. ¿Y en 1 año has mejorado como persona? Son preguntas que te debes hacer. ¿Haces las cosas mucho mejor que antes? ¿Eres recto en todo lo que estás haciendo? Hermano, ¿para qué crees que Dios permitió este tiempo de pandemia? ¿Nada más porque sí? No, quería ver cómo se iba a comportar la iglesia sin congregarse. Dios quería ver si en este tiempo tú te acordabas o no de los mandamientos que ya están escritos, porque esos mandamientos son la norma a vivir. Y dice aquí la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:1, desechando pues, Dios quiere que desechamos toda malicia, Sí. todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, todo aquello que está mal, hermano. 1 de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todo tipo de errores. Entonces, iglesia, la salvación tiene que ver con 3 obras que Dios ya hizo en nosotros. Pero ojo, hermano, tenemos que desechar de nuestra vida toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquello que no es correcto, aquello que es superfluo, hermano. Y vamos a comenzar, hermano. Estas 3 obras, hermano, cuando tú las estudias, lo único que va a provocar en ti es para que crezcas. Fíjate bien, a partir de esto que tú sepas, ¿verdad? Podemos crecer. ¿En qué vamos a crecer? En el conocimiento de la gran salvación que Dios realizó para todos los hombres. Amén, Señor. Si tú estudias bien esto, hermano, va a venir entendimiento. ¿Sabes que Dios abre el entendimiento cuando tú dedicas tiempo para estudiar la palabra? Entonces, hermano,
estos conceptos, estas obras que Dios realizó, a partir de que tú conozcas esto, vas a crecer en el conocimiento de lo que es la gran salvación. ¿Y por qué decimos gran salvación? Porque es grande la obra que Dios hizo, hermano. ¿Para quién? Para todo hombre. Cuando decimos hombre, no es solamente el género masculino, estamos hablando hombre y mujer. Así es que Dios, en su gran amor, diseñó la gran salvación, pero tenemos que conocer. Hermano, ¿qué es esto que debemos de saber para crecer? Que debemos conocer para crecer. Hermano, estos conocimientos, ¿sabes qué son? Rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Conocimientos básicos. La base que debe conocer todo cristiano. ¿Sabes qué quiere decir rudimento en griego? Es arche, A-R-C-E, arche. ¿Y sabes qué quiere decir comienzo? Quiere decir principio. Quiere decir lo básico de la palabra de Dios. Esto es lo que quiere decir rudimento. Fíjate bien, pero dice que si tú creces en este conocimiento, en estos rudimentos de la doctrina, ya sabes lo que es doctrina, la enseñanza sistemática de la palabra de Dios en tu vida. Hermano, ¿y esta doctrina con quién tiene que ver? Con Cristo. Es la doctrina de Cristo. Esta doctrina de Cristo, hermano, es muy necesaria. En verdad te lo digo, para aspirar a la perfección. ¿Quieres ser perfecto delante de Dios? Tienes que saber bien estos rudimentos. ¿Qué son rudimentos? Lo básico, los principios fundamentales de la doctrina de Cristo, hermano. Esto es lo que quiere decir rudimentos. Vamos a Hebreos capítulo 6 y versículo del 1 al 3. Ahí te está hablando de estos rudimentos, amado hermano. Así es que, hermano, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos en la palabra de Dios? Principios, rudimentos, hermano. Es lo base de la vida cristiana. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Sabes? La iglesia ya no tendría que estar escuchando esto. Ya tendríamos que estar en otro nivel. Pero ¿sabes por qué tenemos que estar predicando esto? Porque muchos, hermano, no están viviendo conforme al orden de Dios. Aunque sepan de Cristo, aunque sepan versículos bíblicos, pero no están viviendo conforme al orden de Dios. Dice la palabra, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Estamos en Hebreos 6. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Hermano, tú ya te arrepentiste de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Tú crees que Dios quiere que sus hijos se queden enanitos espiritualmente? No. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? A la perfección. ¿Quieres ser perfecto, iglesia? Entonces toma decisiones. Pídele al Señor que te revele su palabra. ¿Sabes que el orar en lengua trae mucha revelación? El orar en lenguas. Entonces, ¿cuáles son estas tres obras que Cristo hizo? Aquí están, hermano. Justificación, santificación y glorificación. Tres obras que tienen que ver con salvación. Otra vez, las tres obras que Dios diseñó en la gran salvación son estas. 1, 2, 3. Justificación, número 1. 2, santificación. Y número 3, glorificación. Amén. Vamos a lo que sigue, hermano. ¿Qué es justificación? Aquí está. Justificación tiene que ver con tu pasado, con nuestro pasado. Lo que éramos, en qué condición estábamos, qué vino a ser Cristo y ahora cómo estamos.
Justificación tiene que ver con nuestro pasado. ¿Qué pasaba en nuestro pasado? Estábamos condenados a muerte, iglesia. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado nos iba a llevar a morir eternamente. Entonces, justificación tiene que ver con mi pasado, lo que Dios ya quitó de mi pasado. Y ahora vamos a lo siguiente. Hermano, justificación no es otra cosa más que un término. Este término es un término legal que declara inocencia. Justificación va a declarar en nosotros que somos inocentes. Gracias a Dios, hermano. ¿De qué, hermano? De cualquier persona que ha sido juzgada. ¿Sabes que nosotros estábamos juzgados? Es decir, a vivir en muerte por causa del pecado. Pero vino Cristo, vino Dios y trajo justificación. ¿Qué es justificación? La absolución de culpa. Éramos culpables, pero Cristo quitó la culpa. Dios la hizo a través de Cristo, hermano. ¿Qué más es justificación? Es la declaración de justicia. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que la obra de Cristo nos justificó. Puso su justicia en nosotros, hermano. Por eso dice que es una declaración de justicia. Alguien que había sido sometido a juicio. Acuérdate lo que dice Romanos. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué estábamos confinados? A no vivir con Dios, a una destitución. Pero, ¿qué crees? Vino Cristo, vino Dios con su obra de justificación. Y lo que hizo, hermano, fue declarar la justicia de Cristo. Aleluya. Declarar la justicia es la obra perfecta de Cristo en nosotros, hermano. Mira, hermano, en el momento de recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ¿verdad? En ese momento ya fuimos justificados. Hermano, muchos piensan que es repetir una oración. Y le dicen a la gente, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Y las personas dicen, sí, sí. Pero tiene que haber una convicción. Tiene que ser voluntario. Cuando le prediquemos a alguien, ellos tienen que estar conscientes de que esto es voluntario. Hermano, en el momento de recibir, ¿qué es recibir a Cristo? Reconocerlo como el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios, fíjate bien, le podemos llamar Señor por el Espíritu. Recibir al Señor Jesús como Salvador, en ese momento que tú, por propia convicción y voluntad, recibes a Cristo, ya eres justificado. Esto es lo que es justificación. ¿Cómo se hace? Por medio de la fe. Es decir, creyendo. Vamos a ver, Romanos 5:1. Todo esto es repaso, iglesia, porque ya lo habíamos visto, pero es necesario para que quede bien claro y vayamos a la perfección, iglesia, a la perfección que Cristo nos está llamando, que Dios nos está llamando. Romanos 5:1, justificados, pues por la fe. La fe es la confianza que pusimos en Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué crees? Estábamos en enemistad con Dios. Romanos 5:1, ¿qué es lo que te dice? Que al creer en Cristo, tú ya fuiste justificado. ¿Y qué crees? Gracias a esa justificación, estás en paz con Dios. Gloria a Dios. Es decir, ya nada te separa de Dios. Por eso dice que recibimos paz para con Dios. Mira, vuelve a leer, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién hizo la obra de justificación? Cristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros confiamos en Él y lo reconocemos como Señor
y Salvador. Entonces, Él hace esta obra de justificación y ¿sabes lo que sucede? Estamos en paz con Dios. Acuérdate de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y entonces Dios los tiene que destituir del paraíso, ¿verdad? Pero al ser destituidos ya no estaban en una íntima comunión con Dios, ya no tenían paz. Cristo para eso vino, para justificarnos. Dice aquí, recibimos paz para con Dios por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué hizo Dios entonces? Nos atribuyó la justicia de Cristo. Aleluya. La obra de Cristo, el haber muerto en la cruz, eso nos justificó, nos quitó la condenación. Hermano, entonces Dios, su obra, lo que hizo fue atribuirnos la justicia de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Él ocupó nuestro lugar. Gracias, Señor. ¿Qué lugar merecíamos, iglesia? Por ser pecadores. Pero vino precioso Cristo y ¿sabes qué hizo? Ocupó nuestro lugar. Ahora te das cuenta por qué Dios quiere que te apartes de iniquidad. Dios no quiere que vivas en iniquidad. ¿Qué más hizo nuestro Señor? Él llevó el castigo de nosotros hasta las últimas consecuencias. ¿Qué quiere decir? Hasta la muerte. No debemos nada gracias a Cristo. Gloria a Dios. ¿Ante quién no debemos nada? Ante el tribunal. Gracias a Dios, a Cristo, la obra de justificación nos hace ser personas absueltas, libres, por nuestro gran sustituto. Aleluya. ¿Quién te sustituyó? Cristo. ¿Sabes que Cristo cumplió todas las demandas que Dios pedía? Cristo satisfizo todas las demandas. Él tomó nuestro lugar, por eso dice que fue nuestro sustituto. Gracias a la obra de su muerte. Nos justificó. ¿Cómo viene la justificación? Cuando tú recibes y reconoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Hermanos, seguimos en el tema de justificación. Fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Bendito sea el Señor. Ahora entiendes por qué le cantamos. Ahora entiendes por qué le adoramos. Ahora entiendes. Muchos dicen, ay, ¿por qué tengo que venir todos los domingos a la casa de Dios? ¿Por qué tengo que ir el martes a oración? ¿Por qué tengo que ir el jueves a enseñanza? Hermano, ¿quién te compró? ¿Quién te justificó? Entonces, hermano, fíjate que fuimos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Porque Él, nuestro Señor Jesucristo, se hizo pecado por nosotros. Fíjate, se hizo pecado por nosotros, 2 Corintios 5:1. Hermanos, al tomar nuestro lugar, cargó el pecado tuyo, mío y de toda la humanidad. Se hizo pecado. Fíjate, cumplió todas las demandas. ¿Sabes cuál era la demanda? Acuérdate que en el Antiguo Testamento tenían que presentar esos ovejas para pedir perdón y sacrificarlas. Ya no iba a haber ovejitas, animalitos. Ahora Cristo tomaba tu lugar por causa del pecado. ¡Qué bendición! Esto se le llama justificación. 2 Corintios 5:21 dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ahora entiendes qué es justificación, que somos la justicia de Cristo. Somos la justicia de Dios, hermano. Así es que, hermano, gracias a la obra de justificación,
Hermano, como este es un asunto legal resuelto, ya está resuelto, ya no hay nada que se deba, ¿verdad? No podemos ser condenados por nadie. El enemigo no te puede condenar, nadie te puede condenar. ¿Y por qué a veces sientes condenación? Porque no estamos caminando en los principios de Dios. Mucho cuidado, iglesia. Entonces dice, no podemos ser condenados por nadie. Romanos 8, del 33 al 34. Yo ya te lo dije, iglesia, esto solamente es repaso. Dice la palabra, ¿quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién, iglesia? Dios es el que justifica. Gloria a Él, ya nos justificó. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Te hago una pregunta, iglesia. ¿Crees que Cristo está intercediendo por ti en este tiempo de pandemia? ¿Y tú qué crees que está buscando Cristo que tú hagas, que tú vivas? ¿Me entiendes? Dios no quiere personas que se parezcan a los títeres, que están movidos por hilos. No. Dios quiere personas conscientes de la presencia de Él y de estas obras que ya hizo en nosotros. ¿Has creído en Jesucristo? Gloria a Dios. Él ya te justificó. Pagó lo que tú estabas destinado. La muerte, Él la pagó por ti, resucitó y mira, nadie te puede condenar. Nadie. Hermano, gracias a Cristo, ¿sabes cómo nos declara Dios? Justos. Ahora entiendes por qué dice el justo cae 7 veces. ¿Se puede equivocar? Sí. Pero se vuelve a levantar. Porque nadie te puede condenar, hermano. Pero cuidado. Porque a veces se nos olvida la obra que sigue. Ahorita vamos a ver, hermano. Entonces, Dios nos declara, y es un hecho consumado, que somos justos. Entonces, fíjate bien que esto ya forma parte de nuestro pasado. Ahora somos justos, ¿verdad? Sí, Señor. Hermano, ya fuimos librados de cualquier culpa. No te sientas culpable. Pero si no estás viviendo conforme a los mandamientos, endereza las cosas en Cristo Jesús, hermano. ¿De qué somos librados, hermano? De la culpa, ¿verdad? O pena del pecado. El pecado, ¿cómo se sintió Adán cuando pecó? Le dio pena, le dio miedo, se fue a esconder. ¿Qué hizo Cristo? Nos libró de esa pena. Nos libró de esa culpa. Hermano, ¿esa culpa con qué tenía que ver? Con la muerte eterna. Y a Dios nos libró de la muerte eterna. ¿Entiendes entonces lo que es justificación? Que ya te libró Dios. Ahora, ¿qué hace justificación? Justificación nos da una posición como hijos de Dios. Gracias a Dios, ahora somos hijos de Dios. Muchos dicen cuando hay un accidente, ¡ay, atropellaron a este hijo de Dios! Muchos creen que por ser seres vivientes somos hijos de Dios. No. Solo son hijos de Dios los que han sido justificados. Los que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Colosenses capítulo 2. Por eso estoy metiendo versículos para que veas lo que dice la palabra. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, estábamos muertos, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.
Gloria a Dios. Teníamos muerte eterna, pero vino Cristo y nos dio vida eterna. Nos justificó. Entonces, ¿ahora entiendes quiénes son los hijos de Dios? Los que han sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Es decir, han pedido perdón, se han arrepentido, han reconocido al Señor. Entonces viene Cristo y nos justificó. Ya no hay ninguna condenación. Así es que, ¿sabes qué tenemos? Seguridad de vida. Hermano, si llegas a morir, no tengas temor, porque tienes seguridad de que vas a seguir viviendo. Entonces, fíjate, nos asegura que al perdonar nuestros pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. ¿Cómo es esta obra? Por gracia. ¿Ahora entiendes lo que es la gracia? El favor de Dios. Así es que, iglesia, la obra de justificación tiene que ver con tu pasado. Ahora somos nueva criatura. Ahora entiendes por qué el cristiano no puede vivir en iniquidad. ¿Sabes que el Señor conoce a los que son suyos? ¿Por qué? Porque los justificó, los está santificando y ¿sabes qué va a hacer? Quiere glorificarlos. Aleluya. Esta es la obra de Dios en tu vida. Hermano, ¿no estás practicando iniquidad? ¿No hay ninguna iniquidad en tu vida? Hermano, ¿no estás ofendiendo en nada a Cristo? ¿Qué dijimos que es iniquidad? Hermano, injusticia. Cuando tú estás actuando y no estás haciendo lo justo delante de Dios, eso es iniquidad. Y cuidado, porque la iniquidad te puede apartar de Dios, hermano. Por eso la palabra es muy sabia, hermano, y te dice lo que debes y lo que no debes hacer, iglesia. Así es que vamos a ver ahora la siguiente obra, hermano. Pero ¿qué te parece si cantamos un canto, hermano? Me gusta meter cantos, ¿por qué? Porque el canto te hace estar consciente de la obra de Cristo, consciente de sus mandamientos y consciente de, a ver, ¿cómo estamos caminando delante de Dios? No hay ninguna iniquidad, no hay ninguna injusticia, en nada estamos ofendiendo a nuestro Señor. ¿Por qué crees que como predicador, como pastor, estoy constantemente repitiendo esto? Fíjate lo que te dije en un principio. ¿Qué le dijo Dios a estos fariseos? Dad a Dios lo que es de Dios, paga tus impuestos, pero también dad al César lo que es del César, paga, cumple, pero también dale a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta, ¿tú le estás dando a Dios? Este año que llevas recorrido, ¿le has dado fielmente a Dios? Fíjate lo que es iniquidad, hermano. A veces la iniquidad está fundada, lo tengo que repasar, hermano, en desconocimiento. Pero tú ya no desconoces, tú ya conoces. Pero a veces es porque rechazamos las leyes de Dios. Cuidado, iglesia. Cuidado porque, hermano, ¿sabes a dónde vamos a comparecer los cristianos? En el tribunal de Cristo. ¿Sabes dónde va a comparecer el mundo? Cuando ya venga, que se cumpla todo, hermano, absolutamente todo, y ya la iglesia no esté aquí, y ya se acabe la tierra y todo, ¿dónde va a comparecer? La iglesia va a comparecer ante el tribunal de Cristo, y el mundo va a comparecer ante el gran trono blanco. O sea, gracias a Cristo tenemos un lugar, una posición, hermano. O sea, Dios no te trata igual como trata al mundo. Fíjate qué bendición ser hijos de Dios, iglesia. Por eso cada acto que vayas a hacer tienes que decir, soy hijo de Dios. ¿Cómo actúa un hijo de Dios? Con fundamento en la palabra. No se te olvide. Vamos a cantar.
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús. Agradécele a Cristo, agradécele a Dios, Iglesia, que nos justificó. Nos hizo ser hijos de Dios. Mira, por eso Timoteo dice, conoce el Señor a los que son suyos. Aleluya. ¿Quieres ver cómo actúan los que son suyos? Vamos a ver, Juan, capítulo 10. ¿Cómo actúa un hijo de Dios? Juan 10:14. Dice la palabra, yo soy el buen pastor.
es Cristo. Y conozco mis ovejas. Él conoce a los que ya justificó, a los que son sus hijos. Pero ¿sabes qué más dice? Y las mías me conocen. Aleluya. Entonces, un hijo de Dios conoce a su Señor. Claro que sí, iglesia. ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú sabes lo que le gusta? ¿Sabes lo que le agrada? ¿Sabes lo que es correcto? Mira, ahora que estuvimos la semana pasada con los jóvenes, fue tan bendecido este encuentro. Gloria a Dios. Tan bendecido. Y los jóvenes hicieron preguntas, porque el joven tiene muchas preguntas, hermano. Y te voy a decir entre las preguntas. Fíjate todo lo que ellos piensan. Ellos hablan por lo que ven en casa, pero fíjate las respuestas que se les pudieron dar. Que si se pueden, ¿cómo se pueden casar? ¿Con quién se pueden casar? ¿Verdad? Pero entre las respuestas que se les estaban dando, todo fue conforme a la palabra. Llegó el tema del matrimonio. Y sabes que hoy en día muchos piensan que se pueden divorciar y se pueden volver a casar siendo cristianos. Y la palabra de Dios no aprueba eso. Fíjate, se pueden separar, pero separados el esposo y la esposa porque a lo mejor no hay entendimiento, etcétera, etcétera. Pueden estar separados, sí, pero pueden volverse a casar, no, porque estarían pecando delante de Dios. Tener una posición en Cristo nos ayuda a conocer las verdades de lo que está en la palabra. Y muchos dicen, resuelto, te mando la carta de divorcio, nos divorciamos y yo puedo rehacer mi vida. ¿Qué crees? Los que están en Cristo no pueden rehacer su vida. Está escrito. Y muchos cristianos desconocen esto. Ahora, si tú estabas sin Cristo y llegaste a Cristo con un segundo matrimonio, bueno, Dios ya perdonó todo, pero ya a partir de ahora eres hijo de Dios y ya conoces los mandamientos. Muchos cristianos se divorcian y piensan que pueden rehacer su vida. Delante de Dios esto es pecado. ¿Por qué? Porque cada esposo o esposa que vuelve a hacer su vida están viviendo en adulterio. Y el adulterio, Dios no lo acepta. Por eso te digo, la palabra es bendita, la palabra nos ayuda, nos ubica, nos dice, hermano, tenemos una posición, vive en la posición de Dios. Ahora, fíjate cómo dice ahí, mis ovejas me conocen y al conocerlos saben lo que piensan. Primera de Corintios 8:3, fíjate lo que dice Primera de Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, fíjate con qué tiene que ver el amor de Dios. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. O sea, ¿sabes que Dios conoce al que le ama? Y el que le ama, guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es hijo. Tiene una posición de hijo. Y el hijo escucha las enseñanzas del Padre. Mira, hermano, cuando leemos la palabra, solo leemos el versículo, pero no leemos los contextos y de qué está hablando Dios. Así es que, amada iglesia, yo siempre te invito, no leas o no saques un versículo fuera de contexto. Ve el contexto de qué está hablando. Aquí está hablando Dios acerca de el que le ama. El que le ama, obedece. El que obedece, reconoce que ha sido justificado por la gracia y entonces sabe cómo debe de vivir.
Fíjate cómo comenzó este estudio. Dice el Señor, conoce a los que son suyos. Y los que son suyos no pueden vivir en iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Fuera de las normas de Dios. Iglesia, por eso hay que puntualizar cómo debe de vivir un hijo de Dios en el orden de papá, en el orden de Dios. Amén, iglesia. Vamos a ver la siguiente obra que hizo después de justificación que hace Dios, santificación. Santificación tiene que ver con nuestro presente, nuestro diario vivir, nuestro actuar, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, hermano. Mientras que justificación con nuestro pasado, santificación tiene que ver con nuestro presente, iglesia. ¿Qué quiere decir santificación, hermano? Significa ser separado para Dios. Separado, esto es santificación. Eres apartado para Dios. En otras palabras, iglesia, santificación, eres propiedad de Dios. Muchos dicen, es mi vida y yo hago con ella lo que quiera. Eres propiedad de Dios. Hermano, y todo esto es en amor. Dios nunca te va a forzar a que hagas algo. Él siempre va a requerir de tu voluntad. Cuando tú reconociste a Jesucristo fue voluntariamente. Santificación es que reconozcamos que estamos separados para Dios, para vivir en las cosas de Dios, para vivir conforme al orden de Dios. Que somos propiedad de Dios y lo que es propiedad de Dios, hermano, vive conforme a Dios. Ahora, ¿sabes cuál es el problema de muchos? Algunos han confundido santificación con no pecar. Y no, mi hermano. ¿Sabes que tenemos dos naturalezas en nosotros? La naturaleza caída y la nueva naturaleza. Y van a estar peleando. Y entonces, fíjate que la vieja naturaleza constantemente te hace pecar. ¿Qué es pecado? Saber lo que es lo bueno y no hacerlo. ¿Verdad? ¿Tú sabes que debemos congregarnos los domingos? ¿Tú sabes que entre semana debemos de buscar a Dios? ¿Tú sabes que de día y de noche debemos estudiar la Biblia? ¿Y cuántos no lo hacen? Entonces, pecar es saber lo que es bueno y no hacerlo. Iglesia, muchos han confundido el ser santos con ser impecables. Santos es separados y propiedad de Dios. Pero, ¿qué crees? El único que es impecable es Dios. El único que es impecable es Cristo. Pero de ahí en fuera, todos hay una tendencia a pecar. Pero, ¿qué es santificación, hermano? Santificación, hermano, es el inicio de un camino de cambios. Santificación tiene que haber cambios en nuestra vida. Esos cambios van siendo, hermano, conforme vas creciendo. Fíjate bien. Santificación se centra, ¿verdad?, al inicio de un camino lleno de cambios. ¿Cuántos cambios has tenido? En esta pandemia, ¿ya cambiaste algunas cosas? Mira, a mí me da mucha tristeza como pastor, pero he visto a hermanos que en lugar de tener cambios, se han detenido. ¿Y qué crees? Se han descuidado. Y ya no son los mismos, pero no ha habido cambios. O sí ha habido cambios, pero para mal. No ha habido cambios para bien. Cuidado, iglesia, porque santificación tiene que ver con un camino lleno de cambios, cambios que van sucediendo uno u otro. Dios va cambiando. ¿Cómo se le llama esto? Transformando, hermano. ¿Sabes que santificación es un llamado que Dios hace? Es un llamado, hermano, precisamente a la santificación.
que la meta, hermano, es llegar a ser semejantes a Cristo. ¿A quién nos tenemos que parecer? Yo te hago una pregunta. ¿Cristo habrá diezmado? ¿Cristo habrá ofrendado? Es buena pregunta que te hagas. ¿Tú crees que Cristo no diezmaba y Cristo no ofrendaba? La iglesia hoy en día está tan metida en tantas cosas que se le ha olvidado. Y muchos dicen, ay, este pastor siempre tiene que tocar estas. Mira, hermano, toco el tema porque este es la debilidad de muchos cristianos. Hermano, Cristo, ¿cómo vivía? Porque nosotros, nuestra meta en la santificación es ser semejantes como Él. Por eso te pregunto, mira, un día estaba Cristo con uno de sus discípulos y le dicen que ¿tú no vas a pagar impuestos? ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Le dijo a su discípulo, ve, vas a sacar ahí en el mar un pez, ¿verdad? Y cuando lo saques, ese pescado lo abres y ahí está dentro una moneda. ¿Sabes? Ve y paga nuestros impuestos en esta ciudad. ¿Te das cuenta cómo era Cristo? Justo. Iglesia, tú ya fuiste justificado. Tienes que ser justo en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de santificación. ¿Sabes qué es santificación, iglesia? Es un proceso de purificación. El Señor está purificándonos. ¿Cómo lo hace? Con su palabra. ¿Cómo lo hace? Cuando nos congregamos. ¿Cómo lo hace? Cuando cantamos, hermano. ¿Cómo lo hace? Cuando leemos la palabra. También lo va a hacer, hermano, cuando pasamos por tratos. Hermano, es un proceso de purificación. Mediante, ¿sabes qué hace el Señor? Imparte de una manera progresiva su naturaleza. Es decir, es la impartición progresiva de la naturaleza santa. Esto es santificación. Ay, pero en esta pandemia como que ya el hecho de no congregarnos, hermano, sé que es difícil no congregarnos. Mira, hoy me llegó una noticia, hermano. Un hermano, fíjate, muchos dicen, sentí de Dios. Que sintió de Dios que en esta pandemia tenía que salir a evangelizar y que no importaba, que Dios lo iba a guardar, fíjate. La palabra de Dios nos da parámetros. Y se salió a evangelizar al mercado, aquí, allá. Ahorita está hospitalizado, hermano. Y está debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Dios nos lleva a eso? No. Iglesia, santificación es un proceso de purificación. Nos está purificando, impartiéndonos de una manera progresiva su naturaleza que es santa. ¿Cómo lo hace, preciosa iglesia? Con su palabra, con la enseñanza que recibimos. Mira lo que está haciendo Dios los domingos al impartir. Por cierto, te recuerdo que este domingo tenemos Santa Cena. Prepara, compra galletitas, compra jugo de uva para que podamos participar. El apóstol va a estar ministrando Santa Cena. ¿Y qué es la Santa Cena? Es lo que sí debemos hacer la iglesia. Porque debemos recordar la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Eso sí lo podemos celebrar, iglesia. Entonces, ¿qué es santificación? Hermano, tiene que ver principalmente con el diario caminar. ¿Cómo estás caminando hoy delante de Dios? ¿Cómo vas a caminar mañana? ¿Y cómo lo vas a hacer cada día? A veces como seres humanos hay una tendencia a echarle la culpa al otro. Cuando es que como hijos de Dios tenemos que reconocer nuestras faltas. Hermano, santificación tiene que ver principalmente con el diario caminar cristiano.
¿Por qué cristiano? Porque algo te identifica en tu vida. Amén. Mira, aquí los vecinos vienen, barren su pedazo y me avientan la basura. ¿Sabes qué hago yo cuando salgo a barrer, amada iglesia? Barro mi banqueta, pero barro la de acá y barro la de allá. Aunque no me estén mirando ellos, no quiero que me miren, iglesia. El que me está mirando es Dios. Hermano, ¿cómo es nuestro diario caminar cristiano? ¿Quieres verlo con un ejemplo? Bueno, verlo con el de una planta. Hermano, se compara como el de una planta, hermano, que tiene crecimiento. ¿Por qué? Porque está siendo cultivada. ¿Sabes qué está haciendo Dios en este tiempo? Aunque tú no lo veas, te está cultivando. Él no ha dejado de ayudarte. ¿Te has quedado sin comer? ¿Te has quedado sin vestir, iglesia? ¿Te has quedado sin una casa? Algunos tal vez ya tuvieron que ser desalojados, pero Dios tiene un plan. No se sientan mal, iglesia. Esa planta, cuando ha sido cultivada, lo que va a hacer es que va a dar un fruto. Así es nuestra vida. Esa santificación es Dios cultivando en nuestra vida. Hermano, ¿qué está cultivando para que demos buenos frutos? Romanos 6, 22 y 23, iglesia. ¿Le das la gloria a Dios? Dios te ama. ¿Qué quiere de ti? Muchos dicen, no, es que esta pandemia ya me cansó. Es que esta pandemia ya me aburrió. Es que esta pandemia... Hermano, no hay tiempo para el aburrimiento. Hay mucho que estudiar en la palabra de Dios. Hay mucho que memorizar en la palabra de Dios. Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Somos siervos de Dios? ¡Aleluya! Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Sabes el fruto que espera Dios de ti, de mí? Santificación. Que recordemos que estamos apartados, separados para Dios, que somos propiedad de Dios. Y el que es propiedad de Dios, ¿cómo vive en su diario caminar? No podemos tener iniquidad, iglesia. Romanos 6, 22 y 23. Y dice, como fruto, la santificación y como fin, la vida eterna. 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién, iglesia? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Hermano, si estamos en este proceso de santificación, ¿qué tenemos que evitar? Dice, evitando la inmundicia. ¿Sabes qué es inmundicia? Hacer las cosas como las hace el mundo. El mundo pelea, el mundo odia, el mundo roba, el mundo miente, el mundo, acuérdate de las obras de la carne. Pero dice que nosotros tenemos que evitar la inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Todo lo que es inmundo, todo lo que tiene que ver con el mundo, la forma de obrar del mundo. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4. Iglesia, hay mucho que estar practicando, mucho que estar viviendo en las cosas de Dios. 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Sabemos perfectamente qué es fornicación, tener relaciones sexuales cuando están en el noviazgo. No se puede tener relaciones sexuales. Y luego mira, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿Cómo debe de vivir el esposo y la esposa? En santidad y honor.
Santidad tiene que ver con el estar apartados, no hacer las cosas como las hace el mundo. No en pasión de concupiscencia. Ya sabemos lo que es la concupiscencia. Es el alimento de las cosas de la carne, los deseos inmoderados, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Has oído una frase que dice la gente? El que mal obra, mal le va. Bueno, ¿de dónde crees que salió ese pensamiento? Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Gálatas, hermano. 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? ¿Ahora entiendes la obra de santificación, iglesia? Hermano, santificación no es estar con las manos así todo el día y estar diciendo aleluya, aleluya. No, preciosos. Santificación tiene que ver con tu diario vivir, cómo piensas, cómo actúas, cómo vives, pero de acuerdo a los mandamientos de Dios, iglesia. Hermano, ¿cuántas promesas tiene Dios en su palabra? Dios, en sus grandes promesas que le da a los creyentes, fíjate bien, pero también le da recursos. Esos recursos, si supieras cómo son esos recursos, son todopoderosos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios todopoderoso, entonces los recursos que Él nos da son todopoderosos, todo se puede. Todopoderoso es todo lo puede. Los recursos de Dios que están en su palabra son todopoderosos. ¿Para qué? Para que huyamos. Tenemos que huir de toda contaminación. ¿Qué nos puede estar contaminando, iglesia? A ver, en este tiempo de pandemia, se habla de pleitos, se habla de disensiones. Hermano, ¿por qué si somos de Cristo? Y ahí tiene que ver la pregunta. ¿Estás dejando que los recursos de Dios tomen control en ti? ¿Estás tomando de los recursos? ¿Qué recursos tiene Dios? Una disculpa, iglesia. Se zafó el microfonito y entonces ya no me ibas a escuchar. Iglesia, ¿de qué tenemos que huir hoy en día? ¿A quién le toca huir? Nosotros tenemos que huir de toda contaminación de la carne. ¿Por qué de la carne? Pues porque a la carne, ¿qué le gusta? Pero, ¿y del espíritu a qué se refiere? ¿Cuántas enseñanzas está viendo que no son del Espíritu de Dios, sino son del espíritu del mundo? ¿Cuántas ideas, cuántas costumbres? Iglesia, ¿eres hijo de Dios? Gloria a Él. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Huir de toda contaminación de la carne y de espíritu, del espíritu. Se refiere a todo engaño de espíritus mentirosos, iglesia. Así es que toma nota de todo lo que estamos estudiando en esta tarde. Hermano, ¿qué es santificación? ¿Para qué huimos, hermano? Porque sabes que Dios quiere perfeccionarnos. ¿Cómo nos perfecciona? Huyendo de toda contaminación. Hermano, ¿estás consciente de aquellas cosas que te contaminan? Con tristeza sé de muchos cristianos que ven todo tipo de películas. Películas de terror,
películas donde tienen escenas de sexo, películas donde hablan en doble sentido, películas en donde hablan, hermano, eso te contamina. ¿Eres propiedad de Dios? Huye de esas cosas por propia voluntad. ¿Tú te acuerdas de un hombre joven, José? José estaba viviendo en Egipto, lo habían vendido para allá sus hermanos, pero ¿qué crees? Él huyó. Eres de Cristo, hermano. Somos de Cristo. Hermano, ¿cómo se logra la santificación? La santificación tiene que ser en el temor del Señor. No lo intentes en tus fuerzas. ¿Qué es el temor del Señor? La conciencia de que Dios está contigo cuando estás haciendo un negocio. Mira, Dios está viendo cuando te congregas, cuando no te congregas, cuando diezmas, cuando no diezmas. Cuando haces un trato y estás mintiendo, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en ti, Cristo está en ti, hermano. Entonces, la santificación, hermano, esa perfección tiene que ser en el temor del Señor. Fíjate que el temor, más adelante en este estudio vamos a ver que es uno de los sentidos espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 7 y versículo número 1. Gloria a Dios por la palabra, iglesia, porque la palabra nos ubica en lo que estamos aprendiendo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? Segunda de Corintios 7:1. Así es que, hermano, ¿cómo vivimos en santificación? Fíjate bien, huyendo y limpiándonos de toda contaminación de carne, todo lo que tiene que ver con la carne y con espíritu, espíritus engañadores, espíritus mentirosos. Hermano, ya tenemos una posición en nosotros, hijos de Dios, en nuestro espíritu. Cuidemos todo esto que Dios nos ha dado. La semana que viene, con el favor de Dios, vamos a continuar para terminar viendo lo que es santificación, porque todo esto está muy interesante, hermano. Pero quiero llevarte solamente para redondear lo que iniciamos. Iniciamos con iniquidad. Ahora entiendes que un hijo de Dios que tiene una posición y que ya Dios obró santificación, ¿cómo debe de vivir? No puede vivir en iniquidad, hermano. Lucas 13, por favor. No lo digo yo, iglesia, está escrito en la palabra de Dios. No son palabras mías, no es una enseñanza mía, es una enseñanza de parte de Dios. Y mira lo que tiene que ver Lucas 13. Versículo 27. Pero os dirá, dice el Señor, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Los que dicen conocer y ayudar a muchos en Cristo, pero no están en Cristo Jesús, hermano. Mira, vamos a ver el contexto. Desde el versículo 22. Dice así la palabra: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir delante de ti: hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Hermano, ¿quiénes son estas personas? Son a todos aquellos que decían creer en nombre de Cristo, pero que no lo habían reconocido como Señor y como Dios, como Salvador. Hermano, ¿tú eres de Cristo? ¿Estás en Cristo, hermano? Bueno, ¿cómo debe de vivir el que está en Cristo? Haciendo la voluntad de Cristo, haciendo la voluntad del Señor, hermano. Hay mucho que aprender, hay mucho que estar recibiendo de la palabra de Dios. Primera de Corintios, hermano, capítulo 1 y versículo 2. Y con este pasaje termino porque esto tiene que ver con iniquidad. Primera de Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sabes por qué invocamos a Cristo? Porque lo hemos hecho Señor de nuestra vida, Salvador de nuestra vida. Porque hemos reconocido la obra de Él. Mira, termino con estas palabras. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de Dios. Hermano, tenemos que vivir en el orden de Dios. Justificación, santificación. Y todavía vamos a hablar de santificación. Pero acuérdate, el que ha sido justificado y está viviendo en santificación, hermano, no está viviendo en iniquidad. Timoteo dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahora ya sabes lo que es iniquidad. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, recuerda la obra de Cristo. Son 3 las obras que hizo: justificación con nuestro pasado, santificación nuestro presente y glorificación va a ser en el futuro. Lo que va a venir, hermano. Pero fíjate, ya fuimos justificados, estamos viviendo en santidad, Dios lo que quiere es glorificarte. Hermano, vamos a terminar. ¿Qué te parece? Levanta tus manos. Siempre le digo a la iglesia, levante sus manos. ¿Por qué? Levantar las manos es: Señor, me rindo. Señor, reconozco que tú eres mi Dios. Mira, si estás atravesando por diferentes situaciones, ríndele tu corazón y dile: Señor, quiero conocer tu voluntad en este asunto que estoy viviendo. Pero ahora entiendo que me has apartado para vivir conforme a tus ordenanzas. Padre, yo te ruego que envuelvas el corazón de tu hijo, de tu hija, de la familia que está atravesando por situaciones difíciles. Padre, yo te ruego que venga tu consuelo, pero que también venga, Señor, tu recordatorio, Señor, de que somos hijos por la justificación de Cristo, por el precio que Él pagó, y que ahora nos corresponde diariamente vivir en santificación. Dios Todopoderoso, ¿necesitas ayuda, iglesia? Dile: necesito tu ayuda, mi Señor, porque yo no puedo solo, Señor. Necesito tu gracia, necesito tu sabiduría, necesito de tu fuerza y de tu fortaleza. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia,
Dios te bendiga mucho. Cualquier pregunta, hazla. Para eso estamos, para ayudarte a encontrar la respuesta correcta en la palabra de Dios. Dios te bendiga, iglesia. Primeramente, Dios, próximo domingo, hermano, tenemos Santa Cena. Te invito a que tomemos la Santa Cena, cada quien en su casa. Compre galletitas, ¿verdad? Esas galletitas saladas, ¿verdad? Y compras un jugo de uva y preparas para que con la dirección de Dios vamos a estar tomando Santa Cena. ¿A qué hora empezamos? 10:45, tenemos alabanza, ¿verdad? Viene el tiempo de alabanza, yo te recordaré una reflexión y luego viene el apóstol ministrando con Santa Cena. Prepárate, mi hermano, prepárate, iglesia. Acuérdate, somos de Cristo. Que Dios te bendiga.